Hola, un saludo especial a la comunidad académica de la Universidad Surcolombiana. Mi nombre es Piero Manuel Silva Arce, docente del programa de Ciencia Política de esta casa de estudios, y hoy vamos a estar hablando con un invitado muy especial que viene a un evento académico del programa de Ciencia Política. Rafael Rubiano viene como conferencista a la Cátedra Surcolombiana de Ciencia Política, que hemos denominado la Universidad Pública en América Latina, aportes al pensamiento crítico y a la construcción de nación. El profesor Rafael Rubiano viene a dar una conferencia que ha titulado La Universidad y los desafíos intelectuales, miradas desde Europa y América Latina. Voy a contarles quién es nuestro invitado, nuestro amigo y profesor de la Universidad de Antioquia, Rafael Rubiano Muñoz. Es sociólogo de la Universidad de Antioquia, es magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia, doctor en ciencias sociales de Flaxo, Argentina, investigador de historia intelectual en América Latina. Es docente titular de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, es particularmente el programa de Ciencia Política. Ha escrito algunos libros, por ejemplo, el libro Baldomero Sanincano, un intelectual transeúnte y un liberal de izquierda. Este libro es escrito con la profesora Valeria Isabela Nieves González Peláez. Otro de sus libros es Prensa y Tradición, la imagen de España en la obra de Miguel Antonio Caro. Otro de sus libros es Años de Vértigo, Baldomero Sanincano y la revista Hispania, 1912-1916. Tiene innumerables artículos, reseñas, ensayos y capítulos de libros. Es un gusto tener con nosotros el día de hoy a Rafael. Queremos pues darle un saludo especial. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, ante todo, muchas gracias por esta honrosa invitación. Me siento muy halagado. A ti, Piero, a la Universidad Surcolombiana, al programa de Ciencia Política y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Estoy muy complacido de poder compartir este sentido espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Rafael, pues el tema que nos convoca hoy es la universidad pública. En el programa de Ciencia Política pensamos que es muy importante reflexionar y pensar hoy qué significa la ciudad pública, especialmente en un contexto en el que el mercado, la presión del mercado, el neoliberalismo, ha llevado a que la universidad pública se entienda como una prestadora de servicios y no como una comunidad, como un centro de pensamiento para discutir, para reflexionar sobre los asuntos trascendentales de las naciones, de la sociedad, para discutir los problemas del presente. Especialmente también en unas sociedades como las nuestras con grandes vacíos éticos, modelos éticos muy deplorables de corrupción, de clientelismo, etcétera. Entonces, en ese contexto pensamos que es muy importante volver a pensar qué es la universidad, cuál es el espíritu universitario y por qué la universidad es tan importante para hacerle frente a todas esas problemáticas que nos agobian en este presente y en este contexto que es nuestro país. En ese sentido, quisiera comenzar con la pregunta: ¿cuál ha sido el papel de la universidad pública en la consolidación de las naciones en América Latina? Piero, es una pregunta no solo vigente, sino completamente pertinente y vital. El tema de lo educativo ha estado profundamente ligado no solo al asunto de la formación de los estados nacionales, sino a temas profundamente del orden cultural y de la identidad, y en especial el tema de la universidad. Yo creo que se tendría que, digamos, iniciar con un contexto, y es para el caso latinoamericano, desde las independencias hasta el primer centenario, el tema de la universidad y el tema de lo educativo generó
digamos, muchas guerras y muchos conflictos. Pero justamente la celebración de los 100 años de las independencias latinoamericanas entre 1910 y 20, hay un cambio y una transformación que va a llevar a que la educación superior y por ende la universidad se cuestione a sí misma y ante todo porque era objeto del monopolio no solo del Estado colonial sino también de la Iglesia. Ese contexto no es absolutamente propio de América Latina, es también de Europa. Pero como nuestra conversación gira alrededor de América Latina, tenemos que, digamos, referir ciertos hitos para poder dar respuesta adecuada, digamos, a la inquietud. El papel ha sido preponderante y el momento, digamos, donde realmente se empieza a pensar la universidad pública, tiene dos geografías. Argentina, en Córdoba, con la reforma estudiantil, liderada por Deodoro Roca y por esa generación, pero en Colombia, como experiencia paralela, está Germán Arciniegas. Germán Arciniegas es el primer gran líder, digámoslo así, agitador estudiantil, líder, digamos, de los movimientos estudiantiles, que va a proponer de manera semejante, con cierta similitud, asuntos que la reforma de Córdoba ya va a plantear, que son tres, básicamente. La libertad de cátedra, el concurso de méritos y fundamentalmente el autogobierno o gobierno propio de la universidad. Estamos hablando que hace más de 100 años, tanto Roca como Germán Arciniegas, como muchos otros intelectuales, pensaron fundamentalmente que la universidad tenía que, digámoslo así, contrarrestar el carácter clientelar y el carácter corrupto que la hacía como una institución monopolio no solo de las aristocracias o clases altas, sino también de la iglesia. Entonces, desde ese momento hacia acá, estamos hablando de 100 años, no han sido ellos dos, no han sido pocos los que han planteado hasta el día de hoy que la universidad es un espacio, es un recinto donde primero accede la gente, accede indistintamente de su condición social, de raza, es decir, hay una noción plural de la universidad, hay una noción diversa. Antes de la reforma de Córdoba eso no sucedía, porque los que podían entrar era, digamos, gente alfabeta, obviamente, con capital, pues, de color blanco, aristócratas, en fin. Entonces, esta lucha que viene de la reforma universitaria de Córdoba va a ser recogida con el tiempo por muchos otros personajes. Uno piensa, pues, de Germán Arciniegas está Baldomero Sanicano, en México Alfonso Reyes, en República Dominicana Pedro Enrique Sureña, vuelve y lo retoma José Luis Romero en Argentina, y va a llegar a un personaje que es sin duda uno de los que más reflexionó con agudeza el tema de cómo la universidad, siendo un espacio plural y diverso, era la parte constitutiva para la construcción de la nación y la construcción de un país. Rafael Gutiérrez Girardot, que por allá en los años 80, más o menos 86 y 87, publica 3 textos que todo estudiante, funcionario, todo profesor, o sea, cualquiera que haga parte de la universidad debe leer. Sobre el sentido del estudio universitario, donde plantea cómo durante mucho tiempo la educación estuvo monopolizada por la iglesia, y no por ser tal, sino encerrada, porque pues universidad viene de universo, ¿cierto? Pluralidad, no solo en gente y pensamiento, sino diversidad, y un elemento que es indudablemente la ilustración, o sea, pensar libremente, no pensar inhibidamente o con censura. El segundo texto se llama 10 tesis sobre universidad y subdesarrollo,
donde plantea el gran problema de cómo se privatiza históricamente la universidad latinoamericana en razón de la manera como falsamente se aplican conceptos como modernidad y masificación. Eh, por ejemplo, una de las cosas terribles de los últimos tiempos es ser pilopaga, en donde el Estado subvenciona prácticamente las universidades privadas con una falsa idea democrática de que los jóvenes desde abajo podían acceder a las universidades privadas. Y el otro texto es Universidad y Sociedad, que es contundente porque allí habla de una crisis de sentido y fundamentalmente de dos cosas, como el clientelismo político y la burocracia que digamos que es paralela o que es un anexo del clientelismo, va matando, digamos, la transparencia, va matando el libre albedrío, el libre pensamiento, el debate, y porque es que la universidad, su razón de ser, Piero, es fundamentalmente el no olvido. Y quiero sintetizar un poco allí. Olvidar es una manera, digámoslo así, de privatizar la universidad. Hoy por hoy tenemos dos cambios muy tenaces, cambios de relevo generacional docente y una amplitud y una ampliación y una cobertura de nuevos estudiantes muy heterogéneos. Pero las aulas se han vaciado completamente porque se ha caído, como tú lo dices, en una idea de conocimientos. O sea, la universidad hoy es digamos, de un modelo neoliberal muy radicalizado, donde es rendir y ser rentable, no, digámoslo así, formarse y hacer ciudadanos. De lo que estamos construyendo en el aula son profesores que están respondiendo pragmáticamente a las exigencias del mercado, bajo la palabra de ser eficientes y rentables, rendir. Y el modelo, lo digo como sociólogo, es profundamente positivista en el sentido de que se piensa que allí lo que debe hacer el profesor del estudiante es constatar, verificar, comprobar, pero no contrastar y confrontar, debatir. ¿Cierto? Sí, efectivamente, Rafa. Creo que Shoshana Zuboff en un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia dice que esta sociedad del presente y de las redes sociales es la sociedad de la eficacia, en el que la gente quiere ser muy eficaz y eso es muy rentable para el engranaje económico. Y creo que un poco ese es el problema, la productividad, exactamente. Y creo que la universidad, en lugar de pensar qué significa esto para la sociedad, para el mundo, lo que ha hecho es insertarlo en sus propias dinámicas. Pero sin reflexión. Sin ningún tipo de reflexión. Ni sin pensar, bueno, autocrítica. ¿qué suponen esas lógicas para los procesos educativos, para el desarrollo de las inteligencias de los sujetos, para la virtud, etcétera? Y sobre todo para los pensum, las carreras y sobre todo los planes de estudio, porque entonces viene como efecto dominó que cae esa idea de premura y sobre todo pues uno piensa digamos en los padres que están invirtiendo con todos sus esfuerzos que sus hijos estudien en una universidad y que terminen rápido, en la premura, el aplastamiento de la velocidad del mundo neoliberal y del mercado hace que el estudiante no se tome el tiempo para madurar y para absorber, para, digámoslo así, aprender. Yo creo que el espíritu de la universidad tiene la siguiente consigna. Los que llegan a la universidad tienen que desaprender lo aprendido de su vida, de su existencia, de sus conocimientos, pero con un mundo global que aplasta básicamente la quietud, la contemplación, la reflexión, el diálogo. Lo que hay es una carrera contra el tiempo. Yo he escuchado en la universidad, me dicen los estudiantes, no, tengo que terminar rápido, profe, porque es que yo tengo que salir a trabajar, tengo que producir. Y cuando una universidad está, digamos, malentendiendo el concepto, por ejemplo, de productividad, porque de todas maneras se producen cosas, pero ¿para quién? ¿Para el mercado? ¿Para el Estado? ¿Para la nación? ¿Para la democracia? ¿Para los ciudadanos? Aquí se están produciendo
seres que son sencillamente objetos mercantiles que van sencillamente a consumir y no a pensar y reflexionar, porque eso requiere tiempo. Claro, y en esa premura del tiempo, en ese vértigo que genera esa temporalidad acelerada, pues que es muy difícil lo que tú dices, la reflexión lenta, porque si algo tiene la universidad y el pensamiento es que tiene otra temporalidad, es Otro más tiempo. lento, es muy lento Es un porque orden requiere mucha de otro atención, tiempo, sí. requiere... en esa línea hemos olvidado pues las tradiciones intelectuales porque pues no queda tiempo, o sea, que para qué recordar a los Bello, pensadores Sarmiento, de la nación Martí. latinoamericana, a quienes construyeron las naciones latinoamericanas por allá en el siglo XIX, luego quienes fueron los que fundaron la tradición de la universidad en Colombia. Entonces, eso también hace parte de esto que queremos en el programa de ciencia política y es volver a pensar en esos referentes para entender el espíritu de la universidad pública. Y ahí es donde va la siguiente pregunta y es, ¿cuál es el espíritu de la universidad pública y por qué es importante conocer a las generaciones de intelectuales formados en estas? Tú has anotado dos cosas que parecen absolutamente pertinentes y de una agudeza que hoy por hoy se vive en cualquier universidad pública de Colombia. Eh, a la par que se viene, digamos, aplastando en un orden del tiempo de fugaz, veloz, y que no hay, digamos, una quietud para poder reposar y para poder construir un proceso de conocimiento mucho más consistente y sólido, es que el aula se ha vaciado completamente, ¿cierto? Por la premura de rendir, ser rentables, producir, tener una eficacia, no tener, digamos, reflexividad, análisis, cierta contemplación, la capacidad de debatir. Es que debatir requiere tiempo. Entonces, en esta segunda pregunta es muy importante plantearse lo siguiente. Es fundamental un cambio en el enfoque y en la visión o en la percepción que tienen los profesores de su docencia, porque el profesor también está, digamos, presionado por una visión muy profesionalista de las carreras, no con vocación. Y no es lo mismo, digamos, el profesional y profesionalista que aquel que tiene vocación. Sobre todo por esto, es curioso que hoy por hoy se desconozca y se haya olvidado que fueron, y tú lo sabes, los grandes intelectuales quienes construyeron la nación latinoamericana, desde Bello, Sarmiento, Martí, González Prada, el mismo Sanincano, Germán Arciniegas, para el caso, pues indudablemente de Colombia. Entonces, debe haber un cambio de chip, ¿cierto? De sentido. Y es que los profesores, tanto viejos que han mantenido un espíritu de vocación como los nuevos, deben volver a las tradiciones por una sencilla razón, porque se ha atomizado y se ha fragmentado tanto el conocimiento, pero con un aditamento o con algo que se le va a añadir, con una destrucción completa de la tradición o de las tradiciones, digamos, de los clásicos. Por ejemplo, ya no hay lectores de literatura, de filosofía, con una visión interdisciplinaria. Es que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, Bello, Sarmiento, era gente que sabía cosas de matemáticas, sabía cosas, digamos, de filosofía, en fin. Entonces, como lo dice José Luis Romero, la anormalidad es lo que está carcomiendo el espíritu universitario porque no hay modo de suturar ciertas tradiciones. Entonces la universidad entra como en una fuga, ¿cierto? Como en una, no en un centrifugismo, sino todo lo contrario, donde básicamente se dispara
y cualquiera puede ser profesor, puede hablar de cualquier cosa, no hay como una especie de espíritu mancomunado de lo que es, digamos, para el caso de América Latina, construir una universidad que tenga como base fundamental sus letrados y sus letradas. A eso hay que añadirle dos cosas, pero que es lo siguiente. Las universidades públicas de Colombia, muchas, han despreciado y han sistemáticamente excluido sus propios pensadores y pensadoras. Y nos hemos acostumbrado a un discurso ajeno, foráneo, que es muy importante. Y ahí es donde hay que crear el equilibrio. Que así como hay autores, libros y pensadores foráneos, extranjeros, pues es lo que algunos llaman eurocéntricos, también hay que volver a lo propio. Y eso, ese es el sentido de la universidad pública. Cómo construir ese diálogo entre lo ajeno y lo propio. Y como muy bien lo ha expuesto en diversidad de artículos el profesor Francisco Cortés Rodas, filósofo, hay una empecinada o una equívoca noción de las humanidades porque se las quiere equiparar a las ciencias naturales. Y eso mata completamente la esencia, el alma, el espíritu de las humanidades. Las humanidades jamás se pueden, porque una cosa es hacer gente con saber técnico y práctico y otra es crear ciudadanos, ¿cierto? Me parece que el papel de la universidad pública en últimas es reconstituir sus tradiciones, replantear el aula y sobre todo, básicamente, empezar a pensar una universidad pública diversa, plural, pero que haga un diálogo con lo ajeno y con lo propio, ¿cierto? Y caer en los extremos me parece que como lo hacen los decoloniales y los poscoloniales es absurdo, porque como diría Hegel, aquello que yo ataco que no me identifica, estoy utilizando el mismo argumento de aquello que se llama eurocéntrico. Entonces, esa no identidad, yo no me identifico con aquello, es el mismo argumento por el cual se está atacando. Entonces, creo que la universidad no puede caer en el extremo ni polarizarse, digamos, en los saberes y los conocimientos. Y bueno, lo importante es que el sentido del humano no puede, digamos, ser traducido con con una imagen técnica. Sí. El humano va mucho más allá. Sí, 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 Rafa, y justamente en esas dinámicas que ha adoptado la universidad, ¿cierto? Que pues en esa carrera por incluirse en esas dinámicas del presente, del mercado, etcétera, pues podríamos hablar de las carreras ya propiamente. En este caso nos interesa una carrera como ciencia política, pues porque los dos somos profesores de los programas de ciencia política, de pregrados de ciencia política, y lo que uno ve en los planes de estudio, en los currículos, es que para la ciencia política hoy ya no interesan mucho los estudios de la historia intelectual y política de Colombia y América Latina. Quizá interesan en los currículos otros temas más ligados a lo que está exigiendo el mercado, justamente con esa visión de productividad y de eficacia y de algo que reiteran mucho a veces en la universidad, y es que pues como la universidad pública está desfinanciada, entonces tenemos que conseguir recursos. Entonces a todos los profesores lo único que le exigen es, miren, ¿cómo traen recursos a la universidad pública? Claro, claro. Traiga recursos, o sea, no investigue, no haga proyección social, no piense en la universidad, es decir, aquí lo único que parece que importa para algunos que están en la universidad pública es traer recursos. Claro. Pero entonces eso se convierte en un fin en sí mismo. Y uno Claro. dice, pero bueno, sí, o sea, no podemos desconocer que la universidad pública está desfinanciada, que las universidades públicas atraviesan por unas crisis económicas que hay que afrontar y que hay que debatir en el ámbito de lo público.
y que hay que exigir también a los estados pues esa responsabilidad, pues porque pasamos de un momento a otro, nos creímos el cuento de que esto era un servicio y no un derecho. Y creo que en el discurso y en las mentalidades esto ha pegado mucho. Esa es la Entonces, clave. eso ha generado que esa ansia de rentabilidad pues haga que en carreras como ciencia política olvidemos esas tradiciones intelectuales, políticas, porque eso es absolutamente necesario para entender la política nuestra en el presente. Y en eso está también, y a eso está vinculado la universidad De acuerdo. indudablemente, porque muchos de los sectores intelectuales y políticos pues han salido de la universidad. Y entonces ahí es muy importante para entenderlo. Entonces, la siguiente pregunta está ligada a eso, es decir, ¿por qué es importante que hoy la ciencia política promueva los estudios de historia intelectual y política en Colombia y América Latina, también para consolidar la disciplina y cómo se conecta esto con la historia de la universidad pública? Qué extraordinario el interrogante porque nos lleva básicamente a un contexto que es la Ley 30 de 1992 y todos los efectos negativos que ello trajo en las reformas que tuvieron que ver con la educación superior. Desde el gobierno Gaviria, básicamente cambió de manera radical todos los procedimientos y todas las, digamos, el modo de pensar y hacer la universidad. Y es lo que tú dices. En estas sociedades con déficit, digámoslo, culturales, el tema del subdesarrollo, se pensó que la universidad y por ende las carreras de humanidades tenían que ser un apoyo a los procesos empresariales, de mercado o de inversión. Y eso, como tú lo planteas muy bien, produjo una imagen en donde las humanidades pierden completamente su concepción del tiempo, su esencia, y se han convertido en una especie de apoyo a las ciencias naturales que son mucho más rentables. Para la ciencia política creo que hay dos asuntos que interfieren mucho más en ella. Y es que estas carreras tienen, digamos, cierto poco tiempo de nacimiento, pero nacieron con una especie de crisis de identidad que las lleva básicamente en sus objetos y sus metodologías a plantearse, bueno, qué es lo legítimo y válido de la ciencia política, pero ¿para quién? ¿Cierto? Entonces, claro, estas carreras, por ejemplo, en la Antioquia, que cumplió 20 años, que de hecho con el profesor Luis Alfredo Ateortúa la montamos, se habían pensado que eran inicialmente pregrados que tenían que responder a intereses que estuvieran básicamente por fuera del mercado y por fuera de la presión empresarial y de inversión. Cuando se forjó el pregrado en Ciencia Política en la Universidad de Antioquia, siempre se pensaron, digamos, tres escenarios, que eran carreras que no tenían que ser explícitamente para formar burócratas, para formar gente que llegara a los poderes locales, regionales, departamentales, sino que básicamente fueran investigadores, ¿cierto? De investigación, o sea, pensar la política, no hacer la política, no tener destrezas para resolver problemas digamos, de los barrios, pues instrumentalmente, ¿me entiendes? Mejor dicho, la ciencia política siempre se pensó como formar funcionarios para el Estado. Y lo que la carrera de ciencia política, pues por lo menos en la Antioquia se pensó, era por fuera del Estado, por fuera del Estado. No como un negacionismo insulso, sino que no en esa, digamos, demanda de resolver asuntos prácticos de lo estatal, sea de lo local, de lo regional, departamental, en fin. Pero sin negar que hay que hacer un diálogo allí, sino investigar. Lo otro, la ciudadanía. Desde los 90, sobre todo por la caída del muro de Berlín, ya no se habla
y se olvidó el concepto de clase, entonces empezaron a hablar de las ciudadanías y de los nuevos sujetos. Bueno, ¿cómo pensar esa ciudadanía? Sobre todo por una cuestión, creo que es muy tenaz y hay que referirla, que una de las crisis más profundas de la universidad es la población estudiantil heterogénea. ¿Qué tipo de ciudadanos, ciudadanas queremos forjar a través de los pregrados de ciencia política? ¿Dónde está el diálogo, digámoslo así, interdisciplinar frente a esos ciudadanos? Porque no es solo gente con competencias y herramientas para el mercado, es la imagen de quienes van a salir a esta sociedad a plantear qué tipo, digámoslo así, de cuál va a ser la sociedad a la que van a construir e enfrentarse. Y lo público, pensando lo público básicamente en este sentido. El libre acceso al saber, al conocimiento, a la información. Segundo, lo público básicamente tiene que ver con algo que hemos procurado, o por lo menos yo en los cursos, y es que lo público no es solamente consensos de mayorías o minorías, está el disenso, disentir. Lo público es disentimiento. Hay una frase que me parece muy importante y es que uno es demócrata o la democracia es cuando uno es capaz de convivir con la diferencia, no con el, porque como decía Alexis de Tocqueville, los conceptos absolutos, mayoritarios, minoritarios son muy peligrosos porque son muy excluyentes. Y eso es lo público en una dimensión que tiene que ver básicamente con la ciencia política, y es que estamos enfrentando unos retos de la política, y es que el tema de la política no es solo poder, no es solo violencia, no es solo legitimidad, no solo víctimas y victimarios. La ciencia política debe ser pensada ya no como un territorio centrado, sino desterritorializarla hacia otros campos. Y eso ha sido un problema porque genera mucha más animadversión y crisis de identidad. Por ejemplo, cuando uno rastrea qué es lo que ha sido primordial en la ciencia política colombiana, inicialmente fue el bipartidismo, vino la violencia clásica, que narcotráfico, luego pues guerrillas y paramilitares, el tema electoral, que es muy rentable, el tema, digamos, la publicidad política, pero por ejemplo, para sociedades tan diversas y complejas, tenemos que empezar a quebrar esa idea de que los politólogos y las politólogas deben responder a asuntos estrictamente, digamos, que son del monopolio de la ciencia política, como cuáles, vuelvo y digo, elecciones, partidos, políticas públicas. Hay una dimensión mucho más alternativa y crítica, arte y política, literatura y política, cine y política, música y política, letrados y letradas, etnias, sobre todo porque creo que esa presión de, bueno, ¿qué legitima y qué valida al pregrado, a un pregrado? Y yo he escuchado gente decir, es que es gente competente porque es capaz de opinar sobre los últimos sucesos o los sucesos o acontecimientos más inmediatos de la realidad. Pero entonces nuestras politólogas y nuestros politólogos estamos formando a gente simplemente que opina, opinadores, pero no pensadores. Y lo alternativo, la alternatividad del pregrado, de los pregrados, en un medio tan complejo como hoy es, para mí, básicamente es, digamos, desterritorializar el campo. Y es esta pregunta, ¿cómo pensar la ciencia política en clave de las regiones, en clave de las etnias, en clave de las comunidades? Es que la ciencia política no es solo para las ciudades, es también para lo rural, es también para las fronteras. Mira, una discusión bien interesante, cómo pensar la ciencia política en fronteras disputadas. Y no digo solo fronteras reales
grupos armados legales o ilegales, en fin, hablo también en fronteras culturales, en la diversidad. Entonces, creo que hay una, digamos, concepción equívoca, y es que la ciencia política tiene básicamente un discurso hegemónico, y hay que enseñarle a los estudiantes de David Easton hasta Gary Stoker, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, en fin. Pero la pregunta ¿es posible hacer una ciencia política propiamente colombiana y latinoamericana? Ese es el desafío. Y ahí obviamente no podemos prescindir de todos aquellos personajes. Mira, por ejemplo, ahora en la tarde cuando hablemos de nuevo de este desafío que tiene hoy, cómo pensar lo público, Germán Arciniegas creó esta revista Universidad, la creó del año 1921 al año 29 en universidad. Llegaron a esa revista una serie de jóvenes que eran de ideologías completamente contrarias. Los Leopardos, escribía Silvio Villegas, escribía Jorge Zaramea, Baldomero Sanicano, escribió Luis Tejada, Ricardo Rendón. Sí. Y entonces ahí es donde está el debate. Rafa, déjame porque hacia allá va la otra pregunta y creo que con esta pregunta ya podemos ir finalizando. Y es que, claro, la universidad y esos escenarios intelectuales en Colombia han permitido esos incipientes procesos de modernidad y democracia que hemos tenido en Colombia, porque efectivamente, pues como lo mencionas en el ejemplo, en el caso de Germán Arciniegas y toda esta generación de los 20, de 1920 en Colombia, que era una generación muy diversa en términos políticos, literarios, intelectuales, pues habían poetas, habían ensayistas, habían filósofos, periodistas. Entonces, y la universidad jugó un papel muy importante allí porque permitió a muchas de estas personas pues un proceso de formación, que muchos de ellos no venían de las élites, indudablemente. Entonces, de provincia venían. Y eso es lo que ha permitido la universidad pública en Colombia. Entonces, ese es el cuestionamiento o la pregunta que te hago, y es ¿qué le aporta la universidad pública a la democracia y a la política en Colombia? Teniendo en cuenta pues toda esta generación, las revistas de universidad que lideró Germán Arciniegas, la cultura de los debates, la cultura escrita también, porque habían medios escritos para los debates políticos, etcétera. Y creo que entonces ya esta sería la última y con esta vamos finalizando. Vale. Mira, el debate que genera la pregunta sobre el papel de la universidad en la democracia es sustancial, no es en el vacío. Por ejemplo, cuando Germán Arciniegas montó la revista Universidad, que justamente tiene ese nombre, lo hizo con un nivel de tolerancia porque gente que no era de la élite, ni de los grupos dominantes, ni de la aristocracia que llegaban de provincia, accedieron a la universidad desde diferentes regiones, de clases bajas, clases medias, construyeron una trayectoria, pero fue la universidad la que posibilitó que ellos, siendo ideológicamente diversos, están los Leopardos, pues allí concurrían no solo en la revista, sino que había pensado la universidad como el espacio natural y el espacio propicio para, digamos, resolver los conflictos sociales y hacer, digamos, de la universidad un espacio de igualdad a la luz del pensamiento y de la discusión y del debate. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Y sobre todo en carreras de ciencia política, que los profesores, con el ánimo de ser rentables, pero también de tener reconocimiento, han forjado semilleros o ciertos grupos de investigación o dictan ciertas clases para crear adeptos y leales, súbditos, esclavos, pero no discentes, alumnos que puedan confrontarlos y discutir. Entonces los temas que se vienen, digamos,
popularizando, porque acá habría que decirlo con más Weber, cuando dice que en el aula no hay sino una cantidad de profetas y demagogos, y sobre todo en el cambio generacional. No estoy criticando a los nuevos profesores, sino también hay viejos profesores que ya cansados se ponen a, digamos, a dictar temas que son de moda, temas de moda, pero la moda no necesariamente es novedad. Recuerden Baudelaire, la modernidad no es la novedad, la modernidad son, digamos, también asuntos del pasado. No puede ser muy moderno desde el pasado. Entonces, ¿qué es lo que uno plantea? ¿Cuál es la relación de la universidad pública con la democracia? Es cierto que hay una desfinanciación, y es cierto que desde el año 92 se le exigió a la universidad generar recursos propios, pero también es cierto que eso ha, digamos, destruido un espíritu universitario, la esencia de la universidad, porque hemos convertido las carreras, sobre todo en humanidades, de mercancías, carreras mercantiles. Saquemos estudiantes que tengan las herramientas para resolver problemas inmediatos por fuera de las murallas o de los muros de la universidad. Y lo otro, el alto grado de clientelismo y de corrupción, que no es solo estatal, no es solo partidista, es también una corrupción universitaria, y es el tipo de profesoras y profesores que convierten su conocimiento en una especie de feudos, en donde básicamente lo que les interesa es tener seguidores y no tener, digamos, grupos de estudio o de discusión. Ahí se mata la democracia. La democracia no es solo elegir, sino que es disentir, discutir y confrontar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Renovar el aula o replantearse el aula. Hay que replantearse el aula, ese espacio de cómo se lee, cómo se discute. Mira, por ejemplo, que ya profesores y estudiantes ya no leen libros, digo 100, 200 páginas. Pues hay que preguntarse cuál es el nivel de lectura, cuál es el nivel de discusión, cómo son los niveles de conversación. Pero sobre todo creo que hay que realimentar el aula con espacios alternativos, porque el aula no basta. Y es una experiencia muy importante, por ejemplo, lo que ustedes vienen haciendo con La Caverna, que es un espacio que no solo es producto de la universidad, sino que también es alternativo y complementario a la función docente y a la función del aula. Entonces, creo que el desafío es este: repensar lo público en el ámbito universitario, es repensar los profesores, repensar la heterogeneidad estudiantil, porque ya no son los estudiantes pues, de los 80, 90 que uno llegaba como medio homogéneo, sino ya es de diversidad de razas, de etnias, de género, en fin. Es una heterogeneidad que complejiza, pero que desafía a la universidad. Y en especial, yo creo que es algo con lo que la próxima semana tiro la cuña. En la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que tiene el nombre de Carlos Gaviria Díaz, va a abrir toda una sección con la biblioteca del profesor y maestro jurista Carlos Gaviria. Y ahí son importantes los archivos. Si no rescatamos del olvido letradas y letrados colombianos y latinoamericanos, vamos a estar perdidos completamente en discursos, primero de moda o discursos hegemónicos que no nos va a permitir replantearnos como universidad pública, nuestros estudiantes, lo local, las regiones, las provincias, y ese es el lado, digamos, positivo de la democracia en la universidad pública. Y es una invitación que hay que repensar lo público a partir de la diversidad, no solo del territorio, sino también de la gente que es comunidad o que hace parte de este extraordinario espacio que es la universidad. Y una última cosa, yo, y disculpen, pues no es egolatría, sino en un texto que se va a publicar por los 20 años del pregrado en ciencia política, planteo que los próximos desafíos del pregrado en ciencia política para la Universidad de Antioquia y para las otras es
territorializarse, quitarle, aniquilar o superar o confrontar los monopolios de una ciencia política pensada en las instituciones, y hay que pensar también la ciencia política por fuera de las instituciones, con otros discursos, arte, literatura, música, cine, y eso le dará más vitalidad, Piero, con el tiempo. Y muchas gracias. Bueno, Rafa, pues muchas gracias por conversar con nosotros, por permitir este diálogo. Esperamos que podamos seguir tejiendo una relación y de esa manera fortalecer la comunidad académica pues entre universidades en Colombia. Entonces, pues muchas gracias, muy amable A la Universidad Surcolombiana, de verdad, a ti, la Universidad Surcolombiana, muchas gracias. De verdad que ha sido para mí honra, un placer y absolutamente complacido de poder estar acá en esta querida y bella institución. Piero, muchas gracias. Quisiera también agradecerle al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana y un saludo especial. Hasta luego.